Que Dios les bendiga. Por favor, abran su Biblia, por favor, en el libro de Nahum, capítulo 1. Como ustedes saben, solamente estamos haciendo la introducción al libro de Nahum y pues con la bendición de Dios, ojalá podamos terminar ya. La introducción la hemos dividido en dos partes porque justamente el libro es muy especial, ¿no? Entonces, antes de empezar el sermón que tenemos en el capítulo 1, quisiera hacer un pequeño preámbulo antes de empezar. Sabe que en el libro de Éxodo, capítulo 33 y versículo 18, Moisés hace una petición espectacular a Dios. Es una petición única, es una petición que yo creo todos deberíamos de imitar, porque está Moisés ahí y Moisés le pide una cosa especial a Dios y le dice que le muestre su gloria. Sí, pero la manera en que Moisés hace esa petición a Dios es en una manera de ruego, de súplica, y le dice Moisés a Dios, le dice: te ruego que me muestres tu gloria. Entonces yo creo que deberíamos nosotros, todos los que estamos aquí, hacerle esa misma petición a Dios. Sí, obviamente Dios no se va a presentar aquí y mostrarse como Él es. La palabra de Dios dice que Dios es espíritu, pero la manera en que nosotros podemos conocer y ver cómo Dios se muestra en su totalidad es justamente en el testimonio escrito que ha dejado Dios para el hombre. Estoy hablando de la Biblia. La Biblia es la manera en que nosotros podemos ver y conocer toda la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque la doctrina de Dios es uno de los puntos centrales en la parte teológica de la Biblia, ¿sí? Es decir, la idea que uno tiene de Dios, amados hermanos, debería de ser el marco de referencia por el cual nosotros construimos nuestra teología de Dios, nuestra manera de entender y nuestra manera de conocer a Dios, no solamente de una manera personal, sino también de una manera familiar, y aquí obviamente en la iglesia. Les digo todo esto, ¿por qué? Porque toda persona, escuche bien, toda persona sabe internamente que Dios existe. Toda persona de todas las épocas. Romanos capítulo 1, versículos 19 al 21 dice así: porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Versículo 21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Toda persona sabe internamente que Dios existe. Toda persona. Eclesiastés capítulo 3 y versículo 11 dice así: todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de nosotros los hombres, en el corazón de ellos, dice ahí, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. ¿Sí ve? Todos los hombres de todas las épocas tienen algún conocimiento de Dios. Es decir, todo hombre que ha nacido de todas las épocas, independientemente de la raza, del color, del país, tienen la convicción de que hay un ser de quien dependen y a quien tenemos que dar cuentas. Nadie, ningún ser humano puede excusarse y decir: yo no creo en Dios. Porque Dios esa eternidad ha puesto en nuestro corazón, esa eternidad eterna.
Segundo punto que vamos a reflexionar antes de empezar este sermón. Mire, la moral de una persona está intrínsecamente relacionada con el conocimiento y el entendimiento de que esa persona tenga acerca de un Dios verdadero. La moral de una familia está intrínsecamente relacionada con el conocimiento o el entendimiento que tenga esa familia del Dios verdadero. La moral de una nación, la moral de un pueblo, la moral de una sociedad, de una cultura, está intrínsecamente relacionada con el conocimiento que esa cultura, que esa nación, que ese pueblo tengan acerca del Dios verdadero. Dicho esto, amados hermanos, vamos a leer el capítulo 1, ¿sí?, del libro de Nahum, versículos 1 y 2. Dice: profecía sobre Nínive, libro de la visión de Nahum de Elcos. Jehová es Dios celoso y vengador. Jehová es vengador y lleno de indignación. Se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. Impresionante. Está en la palabra de Dios. El Señor nos muestra en su palabra. Es claro, hermano. Dios dice ahí la palabra que Él es celoso y vengador, que Él se venga de sus adversarios y guarda enojo contra sus enemigos. Bueno, este libro de Nahum es un libro, es una visión que tiene un hombre llamado Nahum de Elcos. Posiblemente esta fue una pequeña localidad que estaba a las afueras de Judea. El nombre verdadero sería Elcos, pero bueno, traducido al español sería Elcos, ¿no? Pero el punto de este libro es que este libro, el libro de Nahum, nos muestra a un Dios que es celoso, que es vengador, que guarda rencor. De eso trata este libro. Y eso es lo que nosotros vimos la semana pasada en la primera introducción a este libro. Ahora, dicho esto, hermano, este libro trata acerca de una ciudad, dijimos la semana pasada. Este libro nos muestra justamente un hecho que sucedió 100 años después de lo que ocurrió con Jonás ahí en Nínive. Sí, y hemos aprendido mucho acerca de Nínive. Nínive era la capital del imperio asirio, debemos de entender eso, ¿ya? Nínive era la capital de un imperio grande en ese tiempo, el imperio asirio. Era una ciudad realmente incomparable, parecía esta ciudad ser inconquistable. Sus murallas tenían alrededor de 8 millas de diámetro, las murallas internas. Esto quiere decir que las murallas que rodeaban la parte exterior de esta ciudad de Nínive debieron haber sido mucho más grandes. Cuenta la historia que estas murallas internas tenían el ancho de 100 pies, unos 40 metros de ancho, donde fácilmente podían entrar 3 carrozas. Esto es muy evidente y muy obvio. ¿Por qué, hermano? Porque cuando había conflictos, guerras, entonces podían, por el hecho de poder llevar armamento, llevar soldados, entonces podían entrar ahí 3 carrozas fácilmente, ¿no? Era una ciudad que tenía mucho lujo, privilegios, palacios. Era realmente una ciudad muy, muy grande en ese tiempo, la capital del mundo conocido en aquel tiempo, en el tiempo de Nahum. Es decir, todo el mundo quería ir a la ciudad de Nínive. Era, por así decirlo, como Nueva York o como Londres acá en Europa. Todo el mundo quería ir ahí. Básicamente era el centro administrativo del imperio asirio. Y todo el mundo obviamente se rendía a su esplendor y a su poder. Cuenta la historia secular que esta ciudad de Nínive tenía unos palacios pero impresionantes, únicos. Y todo el mundo quería estar ahí.
Entonces estamos hablando de una ciudad que realmente tenía poder, lujo, poder militar, poder político, poder social, poder religioso incluso. Todo el mundo quería estar ahí. Y cuando llega un momento en que Dios levanta a un hombre por ahí de una aldea a las afueras de Judea, esa pequeña aldea llamada Elcos, y levanta a un hombre llamado Nahum ahí para que profetice contra aquella ciudad. Imagínense cómo nosotros, si hubiésemos estado en ese tiempo, cómo hubiésemos visto esa profecía contra una ciudad tan poderosa. Y obviamente Nahum dice que Dios va a destruir a esa ciudad. Tremenda profecía, hermano. ¿Qué nos muestra? ¿Qué nos enseña este libro de Nahum en todo el contexto? ¿Sí? Vamos a ver hoy 3 aspectos fundamentales de qué nos muestra el libro de Nahum en todo su contexto, con respecto a la profecía que Dios da contra esta ciudad de Nínive. Como primer punto, vamos a ver que este libro de Nahum nos muestra que muchas veces nuestro concepto de Dios es demasiado pobre, demasiado débil. Y es precisamente lo que hoy vemos. Pensamientos cristianos, enseñanzas cristianas débiles acerca de Dios. Y entendemos y sabemos que el mismo Dios que da y expresa amor también es el mismo Dios que hace justicia y derrama toda su ira. De hecho, la palabra de Dios dice que es la gloria de Dios mostrar misericordia, pero también es la gloria de Dios ejecutar juicio. El mismo Dios que perdona también es el mismo Dios que no va a dejar culpable y sin castigo al pecador. Eso dice ahí el versículo 3. Jehová es tardo para la ira y guarda y de grande en poder, dice. Y gloria a Dios por eso. Pero, dice ahí, y no tendrá por inocente al culpable. Eso es lo que dice ahí. De hecho, Nahum no está escribiendo nada nuevo. Nahum está justamente sacando una porción de la Torá, del Antiguo Testamento, ahí en Éxodo capítulo 34, versículo 6 y versículo 7, dice así: y pasando a Jehová por delante de él, proclamó Jehová, Jehová fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Versículo 7, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad y la rebelión y el pecado. Gloria a Dios por eso, eso es Dios, eso es Dios. Pero dice ahí, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la 3ª y 4ª generación. Hoy día, amados hermanos, es más conveniente pensar en un Dios de amor indulgente que en un Dios de ira y vengativo. Y muchas veces en las iglesias se ve eso por mantener un sistema para que la gente no se vaya, para que la gente no se ofenda. Y eso es muy triste. Es cierto que Dios es un Dios de amor y misericordia, pero también vemos a la luz de este libro, hermano, que también tenemos un Dios que hace justicia y derrama su ira contra el pecado. Si por ejemplo nos vamos a 2 de Pedro capítulo 3 y versículo 9, dice que el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que Él es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Nos está mostrando esta faceta bondadosa, clemente, piadosa, perdonadora de parte de Dios. Pero si nosotros leemos el capítulo 3 ahí de 2 de Pedro, justamente este capítulo está dentro del contexto de que Dios establece un juicio sobre aquellos que han negado a Jesucristo. Por esta razón, ahí el versículo 10 del capítulo 3 en 2 de Pedro
Dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán como grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Es decir, está hablando del día del Señor. Por eso es que este versículo acá no tenemos que sacarle fuera de contexto. En realidad, segunda de Pedro capítulo 3 y versículo 9 está dado en un contexto de juicio por aquellos que han negado y han dado la espalda al Señor Jesucristo. Pero a veces solamente nos quedamos en el versículo 9. Pero no es así, hermano. Realmente el capítulo 3 habla del juicio del Señor por aquellos que niegan a Jesucristo. O sea, este es el punto aquí. Y este es el punto, obviamente, en que Nahum empieza su profecía. Es impresionante porque Nahum, vimos la semana pasada, significa paz, confianza, consuelo. ¿Para quiénes? Para los hijos de Dios. ¿Cuáles? Los que habían sido llevados cautivos como esclavos por el imperio asirio. Eso vimos la semana pasada. Pero también este mensaje es un mensaje de destrucción. ¿Para quién? Para la ciudad de Nínive. ¿Por qué? Porque ellos se envanecieron en su pecado, se envanecieron en su furor, en su idolatría, en su moral pecaminosa. Es decir, el mensaje de la profecía de Nahum es un mensaje de paz y de confianza para los hijos de Dios, pero también es un mensaje de juicio y justicia para aquellos quienes viven en pecado. Ahora se conoce mucho y se enseña mucho acerca del amor y la misericordia de Dios, que Él es tardo para la ira, lleno de misericordia, y eso es verdad, y gloria a Dios. Pero no se enseña que Dios es juicio, fuego consumidor, que hace, obviamente, yo no sé si ustedes han leído la palabra de Dios, hermano. Usted, tanto, no hay, hermano, ninguna evidencia, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, en el cual usted vea a Dios haciendo pacto con el pecado. No hay en ninguna parte eso, hermano. Dios no hace pacto con el pecado. Yo creo que ahí Dios nos enseña mucho a nosotros como padres a no negociar con el pecado de nuestros hijos. Nunca lo ha hecho Dios. Al contrario, cuando Dios ve el pecado y si no hay un arrepentimiento, como vimos la semana pasada, entonces Dios establece un juicio sobre ese pecado. Y hoy vemos que no se habla prácticamente de esto en las iglesias, y las alabanzas, la escuela dominical, los sermones muestran prácticamente una caricatura de lo que es Dios. Esto debería de avergonzarnos a nosotros como creyentes. Y sí, obviamente Dios es ciertamente amoroso, dulce, bondadoso, nos consuela, y eso es verdad. Y esto especialmente nosotros los creyentes, los que hemos sido redimidos, nuestras vidas por la sangre de Jesucristo lo hemos podido ver, lo hemos podido palpar de una manera más clara, más visible. Cuando nuestros hogares han sido restaurados, nuestra vida ha sido restaurada, hemos visto sanidades en nuestra familia, en nuestros hogares, y gloria a Dios por eso. Pero hoy, hermanos, yo no escucho hablar acerca de la furia de Dios y de su venganza y de su celo y de su juicio contra el pecado, sobre el pecado. Y obviamente también esto habla la palabra de Dios. Así que yo creo que esto es un mensaje, hermano, para hacernos reflexionar mucho. Y obviamente, si vamos a predicar acerca de Dios, debemos de hacerlo tal como Él es. Y a veces, como pastores, como líderes, como padres de familia, debemos de tener la moral de bien, de poder indicar el pecado en el cual están transgrediendo nuestros hijos, o nuestra familia, o en la iglesia. Debemos demostrar
tal como es Dios, tal como dice la palabra de Dios, tal como la palabra de Dios lo muestra. Y obviamente ponerlo en contraste con los conceptos errados que hay de Dios. La pregunta aquí, dicho todo esto, amados hermanos, es: ¿reconoce usted completamente el odio de Dios contra el pecado? ¿En su vida? ¿En su familia? ¿Acá en la iglesia? ¿En su ciudad? ¿En el país donde usted vive? ¿Reconoce usted? ¿Sabe que tenemos un Dios que odia el pecado? Cuando la palabra de Dios habla que Dios odia el pecado, está haciendo referencia a la santidad de Dios. Deberíamos de temblar al pensar en esto, que realmente tenemos un Dios santo que odia el pecado. Levítico capítulo 11, versículo 44 dice: porque yo soy Jehová vuestro Dios. Vosotros, por tanto, os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. Eso dice el Señor. Salmo capítulo 5, versículo 5. Dice que Dios aborrece el pecado y aborrece al que hace iniquidad. ¿Entiende eso usted, hermano? Dice: Dios odia el pecado y aborrece al que hace iniquidad. ¿Entiende, hermano? Esto no es un asunto de decir yo soy de tal religión, o yo soy de tal iglesia, o yo pertenezco a tal denominación. No. No importa si usted viene a una iglesia, no importa si usted pertenece a una denominación o a una determinada religión. El punto es que si usted peca, así sea cristiano, Dios le aborrece. ¿Por qué? Porque Dios odia el pecado. Y si usted es cristiano o se dice ser una persona creyente y está viviendo un estado de fornicación, de adulterio, le gusta robar, le gusta mentir, le gusta la pornografía, déjeme decirle que Dios le aborrece. Porque Dios aborrece a todo aquel que hace iniquidad. Si usted es una persona deshonesta con este gobierno, acá con los impuestos, déjeme decirle que Dios le aborrece. Eso es Dios, hermano. Por eso vimos la importancia la semana pasada de arrepentirnos y confesar nuestro pecado. Y vimos todo ese tema durante 6 semanas, me parece, viendo el libro de Jonás. Y obviamente en el momento en que la iglesia ha tomado ese camino de predicar o enseñar solo ese carácter misericordioso y bondadoso de Dios, hermano, y de que Él tiene paciencia, hermano, por nosotros cuando pecamos, hermano, pero realmente no estamos dispuestos a predicar a ese Dios que odia el pecado, que es vengador contra aquel que rechaza su palabra. Hermano, entonces estamos haciendo mal. Estamos haciendo de una iglesia, de una familia muy permisiva con el pecado. Mire, si usted no les predica a sus hijos que hay un Dios que es celoso y vengador contra el pecado, usted va a hacer de sus hijos muy permisivos y van a estar en pecado. Y van a vivir fornicando, y van a vivir adulterando, y van a robar, y bien pueda, lo que sea. Por eso es importante, hermano, presentar a un Dios verdadero, a un Dios, hermano, que realmente nos muestre cómo es en la palabra de Dios. Y obviamente esta es la raíz de muchas vidas que se satisfacen en sí mismas. ¿Por qué? Porque solamente buscan su satisfacción, satisfacer su pecado. Y vemos obviamente hoy día personas que hoy piensan que en términos de libertad, no estoy hablando en términos de servir a Dios o al prójimo, sino en términos de ser libres para hacer lo que yo quiero y como yo quiero. Eso entienden hoy la libertad. Y vea usted, muchachitos desobedientes, 17, 16 años, se van de la casa, hoy desobedecen a sus padres,
Están con un hombre, con otro hombre, con otro hombre, con una mujer, con otra mujer, hermano. Eso es terrible hoy día. Amados, la libertad realmente es acerca de la santidad de Dios. La libertad de caminar en santidad, hermano. A eso se refiere cuando la palabra de Dios habla con respecto a la libertad. Recuerde usted ahí en Romanos capítulo 6 y versículo 17, ¿qué dice ahí? Porque yo soy, Jehová 6:17 dice, pero gracias a Dios, dice, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina de la cual fuisteis entregados. Claro, Dios nos rescata por medio de Jesucristo de esa vida de esclavitud al pecado. El que practica el pecado es esclavo del pecado, dice la palabra de Dios. Y eso debemos de entenderlo bien. Justamente esto es la libertad. No pensar en términos de cómo yo puedo satisfacerme a mí mismo y que ahora yo puedo hacer lo que quiera porque sencillamente tengo la gracia de Dios y eso a mí me da la indulgencia de cometer cualquier pecado y sencillamente le pido perdón a Dios y ya está. Eso no es libertad cristiana. La libertad cristiana no trata de eso. La libertad cristiana trata justamente de reconocer la santidad de Dios y vivir en base a ese aspecto con respecto a Dios en nuestras vidas, en nuestra familia. Pero la libertad de Dios no es que yo tengo la gracia de Dios porque Dios es bueno, porque Dios me perdona, entonces yo peco y hago lo que quiera. No es así. Conocí a un hombre no hace mucho que este hombre tuvo un área la cual no entregó a Dios. Y este hombre dividió una iglesia. Y como dice ahí en 2 de Timoteo capítulo 3, del 6 al 10, dice, la palabra habla, ¿no?, de que hay estos hombres que se meten a las casas de las mujercillas y se afanan por estar ahí. Y este hombre se metió, tenía la tendencia de meterse a las casas de algunas hermanas de la congregación y les contaminó. Y al final en ese proceso, este hombre se acerca donde una hermana a la que frecuentaba y le pide tener relaciones sexuales. Y la hermana le dice, no, porque eso es pecado. Usted es casado, le dice, ¿qué me está pidiendo, hermano? Usted es casado. Y este hermano, obviamente, teniendo pecados ocultos, le dice, no, es que yo puedo pedirle perdón a Dios y ya está. ¿Qué entendimiento es ese? ¿Qué Dios tiene ese hombre en su corazón? Y ahí está, contaminó a algunas familias y dividió una iglesia y se fueron con ese hombre. Eso es muy triste, hermano, lo que hizo este hombre. Pero la libertad cristiana no es eso, no es así. Eso no es libertad, hermano. Así que, ¿qué quiero decirles acá, hermano? Que la iglesia debe de saber que nuestro Dios odia el pecado y que Él disciplina el pecado severamente en la vida de sus hijos. Proverbios capítulo 3 y versículo 7 dice, no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Si ves lo que está diciendo Dios ahí, es decir, el medio que nos ayuda a apartarnos del mal y de la maldad es el Señor Jesucristo, es en Él. Si usted se da cuenta, si usted lee la Biblia de principio a fin, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, usted va a encontrar, hermano, que Dios nos exhorta, que Dios nos anima, nos ordena, nos manda muchas veces a que huyamos ¿de qué? De la inmoralidad, que huyamos del amor al dinero, que huyamos de la fornicación, que huyamos. Pero ¿por qué el Señor manda a huir de todas estas cosas, a huir de todo esto? ¿Por qué? Porque sencillamente estas cosas son mortales.
Amados, las personas no temen al pecado porque no temen a Dios como le deberían de temer. Y no le temen a Dios porque no le conocen verdaderamente. Ese es el punto. Por esta razón, esta gente tiene un concepto muy pobre de Dios y vive en pecado creyendo que es cristiana, porque va a una iglesia. Y cometen adulterio y viven una vida permisiva de pecado totalmente fuera del contexto de la santidad de lo que es Dios. No le conocen verdaderamente. Es deber de nosotros como padres y como líderes en la iglesia, como pastores, demostrar y enseñar que Dios odia el pecado y que Dios establece un juicio por el pecado. Y que cuando una persona está pecando, Dios le aborrece. A no ser que obviamente se arrepienta, confiese su pecado y venga a los caminos de Dios. Segundo punto. Este libro de Nahum nos muestra que no solamente muchas veces tenemos un concepto muy pobre de Dios, sino que muchas veces también tenemos un concepto demasiado pequeño de Dios. Muy pequeño de Dios. Yo aquí quisiera hacer una pregunta a la congregación y a los hermanos y hermanas que nos están viendo acá. ¿Es su Dios del tamaño de la Biblia? ¿Es el Dios que usted profesa, es un Dios bíblico? Porque si la respuesta que usted dice es sí, entonces deberíamos de entender que nosotros tenemos un Dios eterno y que es soberano en todo. Ahora, dentro del contexto histórico que estamos viendo de esta ciudad, Nínive, la capital de Asiria, ustedes recordarán que esta gente, los asirios y especialmente los de la capital ahí en Nínive, era una gente muy cruel, sanguinaria, inmoral, malvada. Y obviamente en la línea de la historia que estamos viendo nosotros acá, en la cual se escribe este libro de Nahum, debemos de entender que el pueblo judío ya conocía mucho acerca de este imperio asirio. O sea, el imperio asirio ya era un imperio muy poderosísimo. O sea, es decir, el pueblo de Israel, los que fueron llevados cautivos, ¿verdad? Ellos ya sabían, conocían qué clase de pueblo era. Y lo conocían, si hablamos desde el contexto histórico de Jonás a Nahum, estamos hablando de que el pueblo de Israel conocía ya más de 200 años cuál era y quién era el imperio asirio. Impresionante. Las implicaciones de esto son muy grandes. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel vivía con miedo, con pánico, con angustia, con temor, con incertidumbre, con pavor de que cualquier momento, en cualquier día, si a los asirios les daba la gana, iban y conquistaban todo Israel, todo Jerusalén, las 10 tribus, y es más, podían ir más al sur y conquistar Jerusalén y las otras 2 tribus del reino del sur, Judá y un poquito de Benjamín, podían hacerlo en cualquier momento. El punto aquí es que el pueblo de Dios vivió por más de 200 años con terror, con miedo, con pavor de que cualquier rato les pasa algo, cualquier rato viene el ejército asirio y les arrasa prácticamente. Ese miedo obviamente se vio expuesto, ¿por qué? En el pueblo judío. ¿Por qué? Porque ellos pecaron. Ese miedo es más visible, ese temor, esa angustia es más visible. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios se había alejado de Dios. El reino del norte. ¿Cuánto tiempo ha estado usted esperando por este mensaje? ¿Cuánta gente que profesa ser cristiana vive con temor, con miedo, con incertidumbre? ¿Y ahora? ¿Y qué va a pasar mañana? ¿Y si me pasa esto mañana? Y de pronto hay una enfermedad en casa, algún ser querido se enferma, algún ser querido pierde el trabajo, la situación no es estable y entonces viven con ese temor, con ese pavor de que qué va a pasar. A mí me ha pasado, yo no sé a usted. Y eso sucede.
Pero en este contexto estamos viendo que este mensaje, que es de destrucción para el pueblo de Nínive, la capital de Asiria, también es un mensaje de consuelo, de buenas nuevas para Israel. Porque Dios ha establecido un juicio y el Señor dice que va a destruir a Nínive. Por lo tanto, todos los judíos que estaban de esclavos, viviendo una vida de esclavitud ahí, iban a ser libres. Es decir, es un mensaje de destrucción, pero a la vez también es un mensaje de buenas nuevas para el pueblo de Israel. El punto acá, amados hermanos, es que cuando estamos en una situación así, desesperada, con miedo, con pavor, con incertidumbre, de pronto una enfermedad, algo está pasando muy serio, no hay trabajo. Cuando estamos pasando un momento así, hermano, yo no sé si le ha pasado, nosotros queremos que Dios nos libre de esa situación, pero ya, ¿verdad? Me acuerdo una vez cuando mi hija Vanessa era pequeñita, tenía yo creo mesecitos de edad, y le dio una infección muy grave, les llevó al hospital, pasó una semana. Y yo me acuerdo que cuando el primer día que le llevamos al hospital en emergencias, era ese dolor que uno como padre siente, es indescriptible, no lo puedo explicar. Pero yo quería que si es posible todos los doctores del hospital vengan y le vean a mi hija ya. Y eso sucede muchas veces. Queremos que el problema se arregle, pero ya. ¿Sabe por qué sucede esto? Porque nuestra visión está centrada en nosotros mismos y no en Dios soberano y poderoso. Por esta razón, hermano, nuestra visión del tiempo es limitada en comparación con la visión del tiempo que tiene Dios con respecto a toda la eternidad. Dios es eterno y soberano, lo que significa que Él nunca está apresurado, Él nunca está desesperado, Él está bien sentado en su trono de gloria. Él está en la majestad del cielo. En su trono de gloria, Él no se desespera. No hay pánico en el cielo. ¿Por qué? Porque Él sabe que su voluntad va a ser hecha y se va a hacer y se va a obedecer y ya está. Nuestro punto de vista en este mundo de lo que puede estarle sucediendo muchas veces es tan grande, que empequeñecemos a Dios porque nos miramos a nosotros mismos. Pero en el momento, hermano, que nosotros nos sacamos del medio y en vez de mirarnos a nosotros mismos en el día de la angustia, en el día del problema, de la aflicción, dejamos de vernos a nosotros mismos y comenzamos a mirar a Dios soberano, en ese instante Dios se engrandece, se glorifica. Porque cuando en el problema, en la situación adversa nos miramos a nosotros mismos, nosotros nos hacemos más grandes, más egocéntricos y Dios se hace más pequeño. Es decir, en un momento así, hermano, lo bueno es sacarnos a nosotros mismos de en medio de ese problema y mirar a Dios. Entonces, en la medida en que más miramos a Dios y menos dejamos de mirarnos a nosotros mismos, en esa misma medida Dios se engrandece, se glorifica. Salmo 145, versículo 5 dice así: en la hermosura de la gloria de tu magnificencia, dice, y en tus hechos maravillosos meditaré. Oh, qué lindo. Gloria a Dios por eso. Esto es importante, amados hermanos, que nosotros entendamos que cuando Dios es el centro de todo y tenemos a un Dios del tamaño de la Biblia, ahora sí podemos alabarle y adorarle y pasar cualquier circunstancia que usted esté pasando, independientemente la que sea.
Así que, tan grande sea el Dios de su vida, así también puede ser el problema, hermano. No importa, no pasa nada. El Señor está ahí. ¿Qué tan grande, amados hermanos, es el Dios de su vida? ¿Qué tan grande es el Dios de su familia? ¿Qué tan grande es el Dios en el país en el cual usted vive, en la sociedad, en la ciudad en la cual usted vive? ¿Qué tan grande es el Dios o su Dios? ¿Es Dios el centro de su vida, de su familia, de la ciudad donde vive? Mire, cuando meditamos en esto y respondemos a esta pregunta, podemos darnos cuenta del porqué de muchas cosas que nos han pasado en la vida personalmente. Porque tenemos un Dios muy pequeño, o hemos tenido un Dios muy, muy pequeño. Mire esta ciudad de Londres acá. Dios es tan pequeño en esta ciudad que casi ni se le ve. Dios ha sido sacado de todos los lugares, de todas partes. Y vemos homosexualidad, vemos lesbianismo, movimientos feministas, vemos paradas de homosexuales todos los días prácticamente, vemos a hombres con hombres besándose en las calles, mujeres. Hermano, usted ve a una persona y prácticamente ya no sabe qué es, si es hombre o mujer, ya no sabe. ¿Por qué? Porque Dios ha salido de las vidas de esta ciudad, de esta cultura, de esta sociedad. No existe prácticamente, es un Dios muy pequeño. Yo le recomiendo, amado hermano, que usted lea las declaraciones a ver si es que voy a decir bien, mi inglés no es bueno como el de ustedes, que nacieron acá. Les recomiendo que, porque me corrigieron en casa, debo de decirle mi inglés, me corrigieron. Me dijeron, papi, así no se dice. Okay, I said, could you repeat again? Les recomiendo que lean las declaraciones de Westminster. Espero que lo haya dicho bien. 7 años pasaron estos hombres ahí en el Parlamento, orando, ayunando, clamando, leyendo la palabra de Dios para dar comentarios verdaderos y acertados acerca de la moral de Dios para una nación. 7 años. Y usted lee las declaraciones de Westminster, usted va a ver que hablan de un Dios que es celoso y que odia el pecado y que es un Dios vengador, que no solamente es un Dios de amor, pero también es un Dios de juicio y que hace juicio contra el pecado. Pero cuando tenemos una visión correcta de un Dios eterno y soberano, entonces esto nos trae paz. Claro, nos trae paz. A pesar de cualquier circunstancia que sabemos que estemos pasando. ¿Por qué? Porque sabemos que Él está con nosotros. Él es soberano. Él es más grande, mucho más grande de la situación en la cual tú puedes estar pasando. Cualquier adversidad que sea, Él es más grande que todo. Él es soberano y eterno. De cualquier circunstancia en particular que tú estés pasando. Y en ese sentido usted puede dejar todo temor, toda ansiedad, toda inseguridad en Él. ¿Por qué? Porque sabe que en Él está el descanso. Él está a cargo de todo. Mateo capítulo 11, versículos 28 al 30, dice así: venid a mí, todos los que estéis cargados y afligidos, y yo os haré descansar. Está hablando de que tenemos un Dios grande, solo en Él encontramos descanso. No estamos hablando de un Dios pequeñito, no. Estamos hablando de que con Él nosotros podemos llevar el yugo, dice ahí: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que yo soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Está hablando de una persona que tiene un Dios grande, que se acerca a Él y en Él haya descanso, haya paz, a pesar de la circunstancia, cualquiera que ésta sea. Eso es tener una visión grande de Dios. Él está en el trono, Él es soberano. No hay pánico en el cielo, no lo hay.
Su amor por usted es inmutable, su amor por usted es fiel. Vea usted ahí el capítulo 1 de Nahum, versículo 7. Nahum dice ahí: Jehová es bueno, fortalece en el día de la angustia y conoce a los que en él confían. Dios conoce. Dios nos conoce, amados hermanos, y que confiamos en Él. Tercer punto, no solamente este libro nos muestra que muchas veces tenemos un concepto pobre de Dios, sino también nos muestra que muchas veces tenemos un concepto muy pequeño de Dios. Y como tercer punto, muchas veces este libro nos muestra que tenemos un concepto de Dios que carece de confianza. Carece de confianza. La pregunta aquí es a toda la iglesia que estamos acá: ¿confía usted en Dios? ¿Confía en Dios? ¿Confiamos en Dios? Esa sería la pregunta para nosotros hoy acá. ¿Sabe que cuando se da esta profecía, o cuando esta profecía fue dada, Nínive todavía era una ciudad poderosa, junto obviamente al imperio asirio? Es decir, su poder militar había conquistado el mundo, ejércitos realmente intimidantes, poderosos, incluso su religión había conquistado el mundo. Parecería que Dios, con una nación así, parecería que Dios está ausente, ¿verdad? Parecería que Dios no está pendiente de nuestro sufrimiento, del sufrimiento de su pueblo, de sus hijos. Pero la realidad es que no, Él no se ha olvidado. Recuerde que Dios utilizó al imperio asirio para disciplinar a sus hijos, pero también en ese sentido Dios juzga a esa ciudad de Nínive por su pecado. El imperio, si usted leyó los 3 capítulos, podemos ver que el imperio asirio había conquistado la ciudad de Tebas. Esta ciudad de Tebas, que estaba en Egipto, en ese entonces era llamada la ciudad inconquistable, la ciudad de Tebas. Sin embargo, así el imperio asirio conquistó la ciudad de Tebas. O sea, la ciudad inconquistable, ellos conquistaron lo inconquistable. Y por eso los ninivitas se enorgullecían, se vanagloriaban de eso. Pero no se daban cuenta que Nínive también iba a ser conquistada. De hecho, hermanos, hubo una pregunta este viernes con las hermanas acá en la reunión de mujeres. Dios utilizó, ¿cómo fue destruido el imperio asirio y cómo fue destruida la ciudad de Nínive que vemos acá? Tenemos que tomar en cuenta que el imperio babilónico hizo un contubernio, ¿sí? Una alianza con los medos, y entre ellos conquistaron y derrotaron al imperio asirio y destruyeron la ciudad de Nínive. Y la ciudad de Nínive quedó tal y como dijo Dios en la profecía de Nahum. Así destruyó el imperio babilónico a esta ciudad. Impresionante, hermano. ¿Qué quiero decirles acá, hermanos? Si usted puede conquistar o piensa que usted puede conquistar algo inconquistable, eso no quiere decir que usted sea inconquistable. Y Dios le dice de una manera, por así decirlo, sarcástica, utilizando mucho sarcasmo, Dios, desde el capítulo 3, versículo 8, ahí en Nahum, le dice: ¿eres tú mejor que Tebas, que estabas asentada junto al Nilo, rodeada de aguas, cuyo baluarte era el mar y aguas por muro? Y Dios comienza a hablar y a dar exactamente cómo ellos iban a ser destruidos. Primero utiliza ese sarcasmo diciéndoles a ellos: ¿de qué se están jactando ustedes? ¿De qué se están vanagloriando ustedes? Yo les voy a destruir. Hagan lo que hagan, yo les voy a destruir, dice el Señor. Amados,
No importa cómo se vea el mundo en el momento o las circunstancias que esté pasando. Nuestro refugio es Dios. En ese entonces la ciudad de Nínive era la ciudad inconquistable, pero Dios hizo que esa ciudad y ese imperio asirio sean destruidos, derrotados para siempre. Hoy solo hay ruinas. No importa, hermano, a veces pensamos que Dios no está ahí. A veces pensamos que en la enfermedad, en la aflicción, Dios no nos escucha. Sí, Dios está ahí. Dios no se ha olvidado de sus hijos. Él es nuestro refugio. La palabra de Dios ahí en el Salmo 91, versículos 1 y 2, es hermosísimo. Dice: el que habita al abrigo del Altísimo se acoge a la sombra del Todopoderoso. Yo le digo al Señor: tú eres mi refugio, mi fortaleza, el Dios en quien confío. Solo Él puede librarte de las trampas del cazador y de mortíferas plagas, pues te cubrirá con tus plumas y bajo sus alas hallarás refugio. Qué hermoso, hermanos. Y si usted le tiene a Él, déjeme decirle que usted está salvo. Si usted le tiene a Él, usted está salvo. Ahora, eso no significa que no va a pasar sufrimiento o persecución. Nada de eso, hermano. Significa que aunque nos maten, nosotros viviremos. Que aunque el enemigo piense que nos ha hecho daño, nosotros estamos a salvos en las manos de Dios. Así que no importa lo que esté pasando en el mundo, en la sociedad, nosotros, hermanos, podemos confiar en Él, porque Él es eterno y soberano. Él es eterno y soberano. Ahí en Hebreos capítulo 11, versículo 6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Por qué? Porque es necesario que los que se acercan a Dios crean que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. Como verdaderos creyentes, amados hermanos, ya para terminar, como hijos de Dios, debemos de entender que estamos en la minoría. ¿Sí? ¿Entiende eso usted? ¿Por qué? Porque vamos a ser perseguidos, vamos a ser hablados, vamos a ser despreciados, vamos a ser irrespetados. El punto aquí es, y la pregunta relevante acá en este momento: ¿crees que Dios existe? Es un asunto de confianza y de fe. ¿Crees que este libro terminó así? Claro que terminó así, tal y como Dios lo dijo. Y así lo hizo. Mire, amado hermano, para terminar, ahí en Apocalipsis capítulo 21, del versículo 1 al 8, dice así: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo. Y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjaguará a Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo, My Lord Jesus, dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dije:
Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente la de la fuente del agua de la vida. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero, versículo 8, los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. El mismo Dios que promete vida a aquellos que confían en su Hijo, promete juicio a aquellos que rechazan a su Hijo. Eso es lo que está diciendo ahí. Promete juicio, hermano. Este es el verdadero Dios, no solo para el mundo, sino también para la iglesia hoy día. Debemos de vivir como la palabra de Dios nos muestra y proclamar el verdadero Dios. Y si tu hijo o tu hija está pecando, pues dile que si no se arrepiente, pues Dios entonces va a establecer un juicio con la vida de tu hijo, de tu hija o de tu familia. Hermano, esto es serio. Porque la palabra de Dios dice que ningún fornicario, ningún ladrón, ningún hechicero va a entrar, va a heredar el reino de los cielos. Esto es confiar en Dios. Saber que Dios nos puede perdonar y que Él ha preparado todas las cosas nuevas para quienes aman a su Hijo. Pero también ha preparado un lugar de fuego eterno para quienes rechazan a su Hijo. Y esto es serio. Iglesia, no podemos predicar de un Dios suave o porque tener miedo que el hermano o la hermana se va a ir de la iglesia. No. Debemos de pedirle a Dios que nos dé un espíritu de valentía, de valor y dominio propio para predicar acerca de la verdad de un Dios que no solamente nos ama y que es bondadoso, sino que también es un Dios vengativo y que es un Dios celoso y que hace juicio contra aquella persona que peca. Y si tú estás viendo y estás en este día y has venido por primera vez y tu vida es de pecado y te has alejado de Dios, la palabra de Dios dice que si nos arrepentimos y confesamos nuestro pecado, el Señor es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Y dile: Señor, hoy yo me arrepiento de todo pecado. Y ya no quiero ser más esclavo del pecado. Quiero venir a la justicia y a la santidad de Dios. Y dile: Señor, entra a mi corazón y perdóname por todos mis pecados. Y si tú has hecho esta oración, ahí donde tú estás, el Señor te bendiga, porque hay fiesta en los cielos, porque un pecador se ha arrepentido. Y gloria a Dios por eso. Hermano, hermana, que el Señor te bendiga grandemente. Hermanos, que Dios les bendiga hoy en esta tarde. Amén.